En el siglo XVI, la agricultura de Inglaterra giraba en torno a la rueda hidráulica, una máquina que funcionaba con la fuerza ejercida por el agua, bien sea por su curso inferior o por su caída. Existiendo dos maneras de utilizar la rueda, hizo que algunos prefirieran una cosa o la otra, lo que llevó a que se generaran debates sobre cuál método era el más eficaz, incluso llegando a las piñas. John Smeaton, interesado por esta disputa, se atrevió a esclarecer la duda simplemente con un ejercicio de fuerza, que consistió en conectar las ruedas y accionar el agua en ambas al mismo tiempo. Y como si a una competencia de vencidas se tratara, al final la rueda cuya agua discurre por abajo terminó cediendo a la presión de la otra, y su sentido cambió. La moraleja de esta historia es que hay personas que quieren estar en un bando u otro, pero después hay personas como John que sin estar en ninguno simplemente trae la solución. Todo buen hecho histórico comienza con la siembra de un pequeño chisme, un suceso, una pequeña semilla que brotará y se ramificará en una parafernalia de cosas y circunstancias para la vida y su curso. Como la polémica manzana que le cayó en la cabeza a Isaac Newton o las ideas que tenía Napoleón para la guerra tras una partida de ajedrez. Y la revolución industrial no es la excepción, teniendo en cuenta el cambio que generó tanto en lo social como en lo cultural, lo científico y, por qué no, también en lo artístico. En este video vamos a ir por las diferentes capas del periodo como si se tratase de una cebolla, pero ahorrándote la parte de llorar, ilustrándote la Inglaterra del tiempo pasado sin los ortodoxos clichés, con el fin de echarte una mano con esa tarea que decidiste echar a la última hora, o con esa pruebita del colegio. Ahora, ¿sabías que China pudo ser la que empezó la revolución industrial? Sin más preguntas, te dejo ahora sí con el 5 hechos. Revolución industrial. ¿Cómo y por qué empezó? Desde el siglo XVI, Europa ya venía arrastrando una crisis en las últimas fases del feudalismo durante su transformación a la burguesía o economía capitalista, provocando el descenso demográfico a causa del retroceso agrario, la mala cosecha, las guerras feudales y el clima, que colaboraron para que países como Francia, Alemania, Italia y Polonia se desindustrializaran, pasando a ser zonas campesinas y retrógradas. Y no nos olvidemos además de las divisiones de la Iglesia Católica y por ende el cuestionamiento de la fe, sumada a la tasa de mortalidad y la estima de un corto periodo de vida rondando los 38 años y todavía peor para estratos más pobres, yendo totalmente de la mano con la peste negra que azotó a la mitad de la población europea entrando en el 1346. Que si ya de por sí la vida no era tan miserable con las deplorables condiciones y el escaso o inexistente trabajo, si sobrevivías al final del día cabía la posibilidad de que una rata te pegara las pulgas encontradas en tu cama, en tu perro, en tu esposa o en tus hijos, y ahí tu vida. Sin embargo, los representantes del feudalismo en un momento dejaron de cagarse a piñas y dijeron: ahora que lo pienso, deberíamos hacer equipo. Digo, nos estamos quedando sin súbditos, no hay impuestos para pagar los nuevos reclutas, ni para indemnizar a las familias huérfanas, y la infantería muere día tras día por las enfermedades. Además, algo de la Iglesia Católica me da mala espina. ¿Lo decís por la Inquisición y los juicios absurdos hechos a animales en Francia? No, sino que ahora tienen dos papas y ya no sé en qué creer. Sin embargo, el salvoconducto, que era este tratado que te permitía moverte sin restricción por las zonas y por los países, ayudó a la reconstrucción demográfica. Pero no fue lo que realmente influyó el cambio, sino más bien la llegada de los burgueses, hombres de negocios que cambiaron la forma de ver la agricultura, que si antes era una forma de subsistencia personal,
ahora pasó a comercializarse, popularizarse y posteriormente a significar la compra compulsiva de tierras que al principio estaban siendo rematadas por un intento desesperado de sus dueños por sobrevivir, hasta ahora alcanzar cifras absurdas, zonas yermas o pantanosas que luego se vaciaban, se secaban y finalmente se araban para la producción. Sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra, cuya población pasó de los 5 millones a más de 16 millones y medio. Una locura. Esto significó el fin del feudalismo y por consecuencia el nacimiento de los primeros pasos de la industria y junto a ella el proletariado, que empezó con un gordo capitalista llamado Richard Arkwright, que fijándose en el invento de la doble rueda hidráulica de Smithson, automatizó las máquinas de hilar algodón y por ende, para cubrir las expectativas del mercado, se generó en pos de una óptima producción la necesidad de fundar la arquitectura insignia que todos nos imaginábamos cuando alguien dice revolución industrial, que es la fábrica. Consecuencias buenas y malas. En 1769, Arkwright planteó la hiladora Water Frame, capaz de aprovechar la fuerza de un molino de agua, tras haber probado previamente su uso con caballos en un molino de Nottingham. Si recuerdan lo que les había comentado, esto surgió a través de un descubrimiento de Smithson, que después surgió esta máquina hiladora hidráulica de algodón, que a diferencia de la tradicional, era mucho más eficiente y cubría la demanda en Gran Bretaña. Arkwright escogió un pueblo llamado Cwmfrommill, porque allí discurría constantemente agua caliente del drenaje de las minas de plomo de Wirksboro. Cromfold no estaba previsto de suficiente población para poblar las fábricas. Pero acá, nuestro gordo capitalista tuvo una gran idea. Voy a mandar a construir un buen puñado de viviendas de primera clase para maravillar a las amas de casa. También haré una escuela para los niños, un bar para los esposos, y como este trabajo es tan fácil gracias a los molinos, emplearé a mujeres y niños y les pagaré menos que a un obrero experimentado. Por lo que la mayor parte de los obreros, que alcanzaron la cifra de miles, provenía de otros pueblos marginados por la apropiación de sus tierras de cultivo. No todo fue color de rosas, se trabajaba al mismo ritmo del corazón palpitante de las máquinas, se les amonestaba por faltar e incluso amenazar si no se cumplía con el régimen laboral. Por lo que las mujeres y niños eran día y noche explotados por un salario lo justo para vivir. Pero ahí no terminaba la cosa. De hecho, las fábricas de Arkwright se quedaron atrás debido a que seguían sin ser suficientes u óptimas para la producción. Ya saben, la insuficiencia viene de la mano con la incapacidad de innovación, algo que supo aprovechar James Watt, un ingeniero mecánico que se la pasaba todo el día estudiando el comportamiento de la condensación del agua. Y acá podemos recordar un poquito, para los viejos seguidores del canal, el caso de Edison y Tesla en contraposición. Bueno, como les dije, James Watt se la pasaba estudiando la condensación del agua. En aquel entonces las máquinas generaban vapor, pero a cuesta de una gran cantidad exagerada de carbón, por lo que años después de exhaustivo estudio con la ayuda de su compañero Matthew Boulton, fundaron Boulton y Watt, con el que se añadiría el principio del motor a las fábricas de algodón, la fábrica textil, de estaño y cobre, ya que gastaba menos de una tercera parte del carbón y era el doble de potente. Me rompieron el culo. Y entonces, por primera vez en 1829, se pondría en funcionamiento el primer ferrocarril que conectaría a gran parte de Gran Bretaña, dando nacimiento propiamente a la revolución industrial. ¿Inglaterra o China? Sí, como puedes ver, mientras se renderizaban los tops anteriores, aproveché para cortarme el pelo.
Bueno, según un viejo tratado, China pudo haber empezado la revolución industrial años antes que Inglaterra. Y esto no sería raro, ya que el linaje chino siempre fue rico en crecimiento tecnológico y logros científicos. Sin embargo, nunca fueron capaces de convertirlo en crecimiento económico debido a las grandes acusaciones que siempre tuvieron de despotismo oriental, que por definición es un gobierno absoluto, no delimitado por leyes. Que para nadie es un secreto. En fin, ¿por qué se notó el impacto en Inglaterra y no en China? Bueno, a ver, tenemos que tomar en cuenta el Tratado Tecnocrático de la dinastía Song. Documentos viejos chinos en el que rezaban grandes avances tecnológicos no antes pensados por lo que sería la Europa monárquica de aquel entonces, que apuntaba más hacia los intereses eclesiásticos que a los inventivos. Totalmente subdesarrollados y medievales, por lo que las máquinas textiles, las imprentas, las estanterías giratorias, la náutica o barcos industriales, maquinaria industrial que era posible gracias a que fueron los primeros en utilizar el petróleo a conveniencia. Pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, un ejemplo de esto fue el lanzallamas, originado en el siglo VII en la Grecia bizantina, que funcionaba a base de fuego griego, es decir, un fluido a base de petróleo que mediante una manguera de sifón era capaz de escupir fuego al más puro estilo Charizard mega evolucionado. Según el historiador inglés Gavin Mendis, los inventos de Da Vinci se deben a que copió directamente todos los avances tecnológicos chinos y después los introdujo en la cultura inglesa, cambiándoles de nombre y obviamente en inglés, siendo años después acusado de plagio. Mis pensamientos sobre esto es que nada es absoluto y realmente lo debemos considerar como una teoría más. Ahora, si esto realmente sucedió y realmente pasó de esta manera, tenía que pasar de esta manera. Al fin y al cabo, lo que nos está importando ahora y lo que nos está interesando ¿es verdad que empezó en China o empezó en Inglaterra? Bueno, la realidad es que sea cual haya sido el hecho, todo apunta a que fue en Inglaterra y no en China. A pesar de todo lo que se vino planteando, tenemos que tomar en cuenta un punto clave ocupando un espacio en el tiempo de la historia, algo que aunque sea tan inmenso, puede pasar desapercibido. Un gigante de hormigón y manchado por el alquitrán de la vejez como la dentadura del vagabundo que te pide fuego. El Parlamento de Inglaterra. Este tiene origen en la época medieval y existió con el propósito de que los monarcas hicieran valer sus decretos y leyes mediante una autoridad a la sombra de la corona, manipulado debajo de la mesa por el clero y la nobleza. Eventualmente pasó lo que todos conocemos, las revueltas, rebeliones por parte del tercer estado contra la clase privilegiada, la extrema pobreza y posteriormente el resurgimiento de la humanidad. Teniendo en cuenta otro factor importante, los barcos de vapor que superaban a los clippers, que eran estos vendedores de opio, y posteriormente el fin de la era pirata. ¿Y qué ocurrió al final? Bueno, básicamente la vestimenta, la cultura, el arte, todo lo que conocemos surgió de ahí, mientras en China las semillas todavía estaban guardadas. Es más, gracias a que todo pasó como tenía que pasar, es que ahora podés estar acostado en la cama con un café en una mano, con una birra en la otra y no estar pensando en un pingüino. Steampunk. Una corriente capaz un poco infravalorada de la fantasía es el retrofuturismo, partiendo de la premisa de saliendo de lo nuevo, entrando a lo viejo, que básicamente de esto bebe el steampunk. El steampunk es un enorme ventanal abierto hacia lo que fue la revolución industrial en su máximo apogeo, pisando el ápice victoriana en el que Inglaterra tenía un brote de vías ferroviarias como un sarpullido metálico. Predominaba el vapor, los engranajes, el aceite, los piñones, los científicos, la taumaturgia, un derivado de la alquimia y a su vez la química, mostrándonos un mundo del que surgieron los golems, los constructos, los barcos espaciales y los carabineros misteriosos. Si alguna vez viste El planeta del tesoro, considérate conocedor mínimo de una corriente cultural que lo significó todo en el arte, en los videojuegos, en la música
y en la literatura, desde el Legendary en los cómics hasta un texto suave y divertido como Leviatán de Scott Westerfeld. O si querés algo más parecido a la verdadera Inglaterra política y económicamente destruida, tenés La Nueva Crobuzón. Sé que este fue un punto de referencias y recomiendo este material sencillamente por dos razones. La primera es que no está mal saber de todo este cambio cultural que se viene dando. Y la segunda, y no menos importante, sé que ustedes tienen que rendir, probablemente tengan que rendir algo relacionado a la revolución industrial, y si usan alguna de estas referencias o las estudian un poquito más, creo que cualquiera que les tome el examen le va a encantar. Curiosidades. Honoré de Balzac reflejó en su libro Papá Goriot una imagen parisina acerca de la lucha del individuo por asegurar el estatus social más alto posible o aparentar riqueza con fracs. Sobre todos, sombreros de copa y fiestas con mucha comida, vino y conversaciones acompasadas por la música bajo un fenómeno conocido como Pia Soup. Una espesa niebla producto de un fenómeno meteorológico que estéticamente contrastaba con el aire sepia del país. Algo así pasó en la Inglaterra de Victoria I. Una capa de superficialidad social abundaba por encima del humo de tabaco y el de las chimeneas de las fábricas, y de ese caldo concentrado, esos residuos después de un arduo periodo de sufrimiento y desesperanza. Los habitantes de Inglaterra eran algo así como los hipsters del pasado. Las mujeres se perforaban los pezones con la creencia de estimular el crecimiento de los pechos, y por si eso fuera poco, buscaban incansablemente la cintura tipo avispa, con la ayuda de corsets muy ajustados que muchas veces terminaba en un problema cardiovascular. También abundaron los tatuajes gracias a Eduardo VII, hijo de la reina Victoria I. Un día decidió verse tan rudo como los marineros de la flota inglesa y poco transcurrió para que los demás habitantes quisieran también tatuarse, aunque claro, seguía siendo un tabú más dentro de los miembros de la familia. Un poco como lo es ahora en casos muy conservadores. Una última curiosidad, y una que personalmente me llamó la atención por el parentesco cultural que tenemos, es el drama. El endurecimiento de las emociones representadas por una reina que después de enviudar permaneció 40 años de luto hasta su posterior muerte. Tenía que suceder. Tal vez no era justo para la humanidad un nazismo o un estalinismo. No todo fue maravilloso, primero que nada, pero esas corrientes políticas y económicas fueron asesinadas, y como en todo asesinato, corrió sangre. Pero tenemos que pensar que hoy en día nuestras manos no están manchadas de otra cosa que no sea trabajo duro y la capacidad de elección. Tenemos que saborear eso, disfrutarlo, considerar, saber en la era en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en la era de la información. Lo dije una y mil veces y seguramente lo voy a volver a repetir. Tenemos que darnos cuenta que los medios de comunicación son las redes sociales y los medios de producción de hoy en día son las computadoras, son las PC. Hace algunas semanas hice un video en mi canal secundario preguntándoles a ustedes, la comunidad, si tenían ganas de crear contenido educativo, si cualquier información que tengan que sirva y que básicamente alguien no sepa, si tienen la intención de transmitirla. A día de hoy ya recibí más de 450 mails. Esta es la era en la que estamos viviendo. En un video